¿Alguna vez te has preguntado quién decidió qué historias debías creer y cuáles debían ser reducidas a cenizas? Imagina que entras en la biblioteca más grande del mundo, un templo del conocimiento humano donde se guarda el secreto de nuestra existencia. Pero al cruzar el umbral, descubres con horror que el 40% de los estantes han sido vaciados quirúrgicamente. No es un robo al azar, es una limpieza selectiva. Los libros que faltan no desaparecieron por ser aburridos o irrelevantes, sino por ser demasiado potentes. Eso es exactamente lo que sucedió con la formación de la Biblia que conocemos hoy. Lo que sostienes en tus manos cuando lees las Escrituras no es el registro total de la experiencia espiritual del cristianismo primitivo, sino una antología curada por el poder político y militar. En el año 325 después de Cristo, el mundo antiguo estaba en una encrucijada. El Imperio Romano, antaño invencible, empezaba a mostrar grietas profundas. Las guerras civiles, la inflación y las invasiones bárbaras amenazaban con derribar el sueño de Roma. En medio de este caos, un hombre se levantó con una visión: Constantino el Grande. Constantino no era un santo, era un pragmático. Comprendió que para mantener unido un imperio que se desmoronaba, necesitaba un pegamento ideológico. Necesitaba una sola fe, una sola doctrina y un solo Dios que respaldara su autoridad en la tierra. Así, convocó a los obispos de todo el mundo conocido a una ciudad llamada Nicea, en la actual Turquía. Allí, bajo el brillo de las armaduras imperiales y el eco de los salones de mármol, un grupo de hombres trazó una línea en la arena. A un lado, la ortodoxia, la opinión correcta. Al otro, la heterodoxia, o los apócrifos. La palabra canon proviene del griego canon, que significa literalmente vara de medir. Se usó para decidir qué libros daban la talla para el nuevo modelo imperial y cuáles eran heréticos. Pero ¿quién sostenía la vara? No fue la mano de Dios bajando del cielo, sino la mano de hombres que buscaban estabilidad política. Textos que hablaban de una conexión directa con lo divino, sin necesidad de sacerdotes, fueron marcados como peligrosos. Poseerlos después de este decreto no solo te hacía un paria religioso, te convertía en un enemigo del Estado. La sentencia era la muerte. Para entender por qué el vacío es tan profundo, debemos entender el caos que lo precedió. Antes de Nicea, el cristianismo no era una institución monolítica, era un archipiélago de creencias. Los gnósticos creían que el mundo físico era una prisión creada por un dios menor y torpe, el demiurgo, y que la chispa divina estaba atrapada dentro de nosotros, esperando ser liberada a través del conocimiento. Gnosis. Los doquetistas afirmaban que Jesús era un ser puramente espiritual y que su cuerpo físico era solo una ilusión, una proyección para que los humanos pudieran comprenderlo. Los ebionitas seguían estrictamente las leyes judías y veían a Jesús como un profeta humano, no como una deidad. Imagina este ecosistema. Era un mercado de ideas vibrante, místico y, para un emperador, ingobernable. Constantino necesitaba una marca única. Por eso Nicea no fue un retiro espiritual, fue una cumbre corporativa para estandarizar un producto. La historia dio un vuelco asombroso en diciembre de 1945, justo cuando el mundo moderno emergía de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial. En el Alto Egipto, cerca de unas cuevas en Naga Hammadi, un campesino llamado Muhammad Ali Zaman cavaba en busca de fertilizante. Encontró en su lugar una tinaja de arcilla sellada. Al romperla, no encontró oro, sino algo más valioso: 13 códices de papiro encuadernados en cuero. Eran 52 textos que habían estado ocultos por más de 1600 años. Eran las voces que Nicea intentó silenciar, enterradas por monjes que, ante la orden de quema de libros, prefirieron confiar sus tesoros al desierto antes que a las llamas imperiales. Entre estos textos destaca el Evangelio de Tomás. A diferencia de los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, aquí no hay narrativas de milagros, no hay caminata sobre el agua, ni nacimiento virginal, ni resurrección física. Son 114 logia, o dichos de Jesús.
Uno de ellos es especialmente disruptivo. Si vuestros guías os dicen, mirad, el reino está en el cielo, entonces las aves del cielo os precederán. Si os dicen, está en el mar, entonces los peces os precederán. En cambio, el reino está dentro de vosotros y está fuera de vosotros. ¿Te das cuenta de la implicación política? Si el reino de Dios es un estado de conciencia interno y una realidad presente en la naturaleza, la iglesia se vuelve irrelevante. Si puedes encontrar a Dios mirando dentro de ti o bajo una piedra, ¿para qué necesitas pagar diezmos, construir catedrales de piedra o someterte a la jerarquía de un obispo nombrado por Roma? Este texto era veneno para el sistema jerárquico. Si creías que el papel de María Magdalena era el de una pecadora arrepentida o una prostituta rescatada, la historia oficial te ha manipulado. En los textos de Nag Hammadi y el Códice de Berlín, descubrimos el Evangelio de María. Aquí María no es una figura secundaria, es la apóstol de los apóstoles. El texto narra una disputa tras la partida de Jesús. Pedro, representando la facción patriarcal, pregunta con escepticismo, ¿acaso el Salvador habló con una mujer en secreto sin que nosotros lo supiéramos? ¿Debemos todos cambiar de opinión y escucharla a ella? Leví sale en su defensa diciendo, Pedro, siempre has sido colérico. Si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Este evangelio sugiere que María recibió enseñanzas esotéricas y profundas que los hombres, en su limitación, no pudieron procesar. Borrar su voz no fue un error de traducción o una falta de espacio en los pergaminos, fue un movimiento político deliberado. Al eliminar la autoridad femenina en los cimientos del cristianismo, se estableció un patriarcado que dictaría la moral de Occidente por los siguientes 2000 milenios. Se eliminó el equilibrio de lo divino femenino para favorecer una estructura de mando y control masculina. Incluso la figura de Judas Iscariote cambia radicalmente cuando salimos del canon oficial. En el Evangelio de Judas, un manuscrito de papiro hallado en los años 70 y autentificado recientemente, Judas no es el villano que vende a su maestro por 30 monedas. En esta versión, Jesús le pide a Judas un favor supremo. Tú lo superarás a todos, porque sacrificarás al hombre que me reviste. Judas es presentado como el único discípulo que realmente entiende la misión de Jesús, liberar el espíritu del envoltorio físico. La traición se convierte en un acto de obediencia heroica. ¿Por qué se ocultó esto? Porque la iglesia necesitaba un villano claro, un arquetipo de la traición para consolidar su narrativa de sacrificio y culpa. La complejidad teológica del Evangelio de Judas era demasiado peligrosa para el consumo masivo. Tras el Concilio de Nicea y los edictos posteriores de Teodosio, la maquinaria del Estado romano se puso en marcha. Se ordenó que todos los libros que no figuraran en la lista aprobada fueran entregados. Los obispos locales supervisaban hogueras donde ardían siglos de pensamiento gnóstico, neoplatónico y espiritual. Aquellos que se negaban a entregar sus libros enfrentaban la confiscación de bienes y la pena de muerte. Imagina cuánta sabiduría científica, cuánta filosofía sobre la naturaleza del alma y cuánta poesía mística se perdió en esas llamas solo para que un emperador pudiera dormir tranquilo, sabiendo que sus súbditos leían todos el mismo manual de instrucciones. Este fue el primer gran acto de censura sistémica de la humanidad. Fue el momento en que la fe se convirtió en ideología y la espiritualidad en obediencia. Podrías pensar, todo esto sucedió hace casi 2000 años. ¿Qué tiene que ver conmigo? La respuesta es todo. Vivimos en una era donde la información vuelve a estar bajo un control férreo, aunque más sutil. Hoy no hay hogueras en las plazas, pero hay algoritmos que desaparecen narrativas incómodas. Hay fact-checkers que a veces actúan como los antiguos obispos de Nicea, decidiendo qué es verdad oficial y qué es desinformación.
La historia de los libros prohibidos de la Biblia es un recordatorio de que quien controla el pasado, controla el futuro. Esos textos no fueron enterrados por ser falsos, sino por ser incómodos. Nos recordaban que la búsqueda de la verdad es una aventura individual, no un contrato estatal o institucional. La próxima vez que abras una Biblia, recuerda que lo que tienes en las manos es una selección cuidadosamente curada. Es una obra maestra de la literatura y un pilar de nuestra cultura, sí, pero también es el resultado de un filtro político feroz. Es lo que sobrevivió al tamiz del poder. La pregunta que te dejo hoy, mientras las sombras de los textos perdidos se proyectan sobre nosotros, es esta. ¿Tienes el valor de buscar la chispa divina por tu cuenta? ¿Estás listo para buscar la verdad en las cenizas de lo que fue prohibido? La historia no es un libro cerrado. El descubrimiento de Nag Hammadi nos enseñó que lo que fue enterrado puede volver a la vida. Las voces de María, de Tomás y de los antiguos místicos siguen ahí, esperando ser escuchadas por aquellos que no se conforman con la versión oficial. Este es un tema profundo que toca las fibras más sensibles de nuestra identidad cultural. Me encantaría saber tu opinión. ¿Crees que la Iglesia hizo lo correcto al unificar el mensaje para evitar el caos y la fragmentación? ¿O crees que en ese proceso perdimos la esencia más pura del mensaje original? ¿Qué otro texto prohibido te gustaría que analizáramos? Déjamelo saber en los comentarios. Estaré leyendo cada reflexión, porque en este espacio el registro sigue abierto y la censura no tiene lugar. No olvides suscribirte y activar la campana si quieres que sigamos desenterrando los secretos que el poder ha intentado ocultar durante siglos. Nos vemos en el próximo viaje a las profundidades de nuestra historia.